Muy buenos días, mi nombre es Esther Ruth Eusebe, estudiante de medicina. En esta mañana le estaré dando una mini conferencia sobre la historia clínica. Sobre todo debemos de saber qué es la historia clínica y cómo debemos tratar a nuestro paciente y más en el área de oftalmología. Bien, empecemos. La historia clínica no es nada más una recopilación de datos del paciente en orden cronológico. La historia clínica tiene un carácter legal y personal. Lo que hace la historia clínica es recoger las preguntas de la anamnesis, en lo cual debemos ser muy cuidadosos al hacer estas preguntas al paciente. Algo muy importante también en la historia clínica es que mientras más datos tenemos en la historia clínica, más posibilidad tenemos de hacer un buen diagnóstico. Bien, entonces, en la historia clínica vamos a tener la historia clínica general, que en esa parte también es muy importante que tengamos confianza con el paciente. Ahí tiene que ver la relación médico-paciente. O sea, el médico debe, el médico debe brindarle confianza al paciente, sobre todo confidencialidad, y ya que los datos que te dará este paciente son muy personales y debemos estar orientada en las enfermedades sino debemos estar enfocados en los problemas que ha tenido el paciente. Por ejemplo, si el paciente ha hecho cirugía, si el paciente ha hecho transfusiones, entre otros. Yo diría que la historia clínica, la importancia que tiene la historia clínica es facilitar al médico, es facilitar el trabajo de los médicos cuando tienen que tratar a un paciente, ya que la historia clínica nos dará los datos importantes. Bien, vamos a hablar un poco sobre la historia clínica en oftalmología. Bien, por ejemplo, en un consultorio, el paciente puede acudir en un consultorio por motivo de que tiene un ojo más rojo que el otro, en lo cual debemos hacerles preguntas al paciente. Y si ese paciente ya acudió en el centro y tiene su historia clínica, lo que debe hacer el médico es pedir la historia clínica para ver de dónde viene esa enfermedad, si el paciente ha tenido ese signo que presentó el paciente. Y en este caso debemos hacerle preguntar al paciente también la forma de inicio de la erradicación, sobre todo la intensidad. Para poder realizar esta función es imprescindible ponerse en el lugar del paciente, entender el enfermo y entender su enfermedad. Que no se le olvida, una buena historia clínica es un buen diagnóstico